Para nadie es nuevo, o al menos eso espero, que la generación llamada millennial es la primera de muchas subsecuentes que tendrán que hacerse cargo de su propio retiro. Vaya responsabilidad. Hacerte cargo de tu propio retiro. Si eres de los afortunados que comenzaron a trabajar formalmente, es decir, con una alta ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997, entras en un esquema de jubilación llamado Ley 73, donde te jubilas con una pensión vitalicia equivalente al salario promedio de tus últimos 5 años de servicio y que se actualiza conforme a la inflación. Al menos en el cálculo te puedes dar cuenta de que sí, en efecto era demasiado bondadoso y por lo mismo insostenible. Se tuvo que reformar para las personas que empezaron a trabajar también formalmente a partir del 1 de julio de 1997. Estas personas, donde entro yo y probablemente también entras tú, ahora nos pensionamos bajo un esquema llamado Ley 97, donde el monto de tu pensión dependerá de cuánto dinero eres capaz de ahorrar en tu Afore, administradora de fondos para el retiro, donde tú, tu empleador y el gobierno aportan en conjunto a tu cuenta individual el 6.5% de tu salario base de cotización. Derivado de estas modificaciones, se estima que el promedio de los mexicanos se van a jubilar con una pensión de tan solo el 26% de su último sueldo. Podemos saber esto porque conocemos el rendimiento histórico de las Afores, sabemos también la aportación que estás haciendo y podemos proyectarlas para el futuro. La primera generación de esta Ley 97 se jubiló apenas este 2021, así que no me sorprendería que de ahora en adelante veamos bastantes protestas, muchas como las que ya sucedieron en Chile, ya que este monto no va a alcanzar. Mucha de esa gente va a tener que seguir trabajando y bajo este panorama, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer tres cosas. La primera de ellas, aportaciones voluntarias a tu cuenta Afore. Con ello incrementas el monto de tu pensión. La segunda de ellas, aprender a invertir, para eso tienes este canal, por cuenta propia y así hacerte cargo, administrando tú tus propios recursos, de esa jubilación. Y la tercera cosa que puedes también hacer es contratar un PPR, un plan personalizado para el retiro. Elegir una, dos o incluso las tres dependerá totalmente de tu perfil. Va a depender de tu edad, de tu capacidad de ahorro, de qué tanta responsabilidad quieres asumir en esa administración del dinero. Y dependerá, y esto en gran medida, de tu situación fiscal particular. Ya te lo decía al inicio, tremenda responsabilidad. Todos, aunque no queramos, vamos a envejecer. Yo soy Alejandro Lara, bienvenido a My Primer Millón y en este video vamos a hablar de los PPRs, planes personalizados para el retiro. Tanto lo bueno como lo malo, también lo muy feo y sobre todo para qué tipo de personas creo que van dirigidos. Todo esto con números, pero como siempre termina siendo una opinión personal. Eso sí, la información que te voy a presentar estuvo revisada por Luz López, una agente certificada con la que tuvimos un Facebook Live platicándonos todo esto y que además me capacitó durante 2 sesiones porque también te quiero compartir que yo estoy por contratar un PPR. Así que qué mejor que compartirte toda la información. Comenzamos. A diferencia de la Afore, que es una cuenta que obligatoriamente te asignan si eres un trabajador afiliado al IMSS o al ISSSTE, el plan personalizado para el retiro es un instrumento financiero privado. Este instrumento tiene como fin permitirte ahorrar e invertir para en el momento de la jubilación, es decir, después de los 65 años, tengas un ingreso mensual o también puede ser un ingreso en una sola exhibición. Así que este será el primer ejercicio deprimente, como muchos de los que hacemos en este canal. ¿Cuánto dinero voy a necesitar yo para mi jubilación? Es imposible saber cuánto tiempo voy a vivir. Ojalá sean muchos años. Lo único que podemos hacer es estimaciones. Lo mismo tendrías que hacer tú en casa. La edad de jubilación, esa sí es una constante. Es a los 65 años. Y en 2021 la esperanza de vida promedio es de 75.2 años. Este dato es promedio, hombres y mujeres. Pero estadísticamente las mujeres viven unos 6 años más que los hombres. Y la principal causa de muerte relacionada con esta edad son los problemas de salud. Pero también te tengo una noticia, muchos de ellos se pueden prevenir. Así que yo me pondría como esperanza de vida 85 años, que ojalá sean más.
Si contrato mi PPR el siguiente año, a mis 28 años, eso me daría unos 37 años hasta la jubilación. Y el monto mensual que a mí me gustaría recibir de pensión son 30,000 pesos mensuales de hoy. Esos son 360,000 pesos al año. Si eres de las personas a las que le gusta hacer este tipo de números, en este video ya te platiqué la fórmula del interés compuesto y es prácticamente lo que tenemos que hacer. Un ejercicio de capitalización. 360,000 pesos de hoy serían equivalentes a 1.55 millones del 2058. Como yo necesito esa cantidad durante 20 años, vamos a multiplicarla por 20, lo que me da como resultado 30.73 millones de pesos. La cantidad es gigantesca. Sin embargo, la meta es alcanzable. Si desde hoy empiezo a destinar el 10% de esos 30,000, esos serían 3,000 pesos mensuales. Vamos a ver un primer simulador que no considera ni comisiones ni impuestos. Es el simulador del PPR Optimax Plus de Allianz, que es uno de los que estoy considerando y que por cierto también está muy de moda. Con un rendimiento del 10% anual, dejando de aportar a los 53 años ya que este plan únicamente dura 25 años, tendría para mis 65 años 10.86 millones de pesos proyectados. Pero esto es si la aportación es constante. En la práctica yo también la iría actualizando conforme a la inflación. Así que vamos a poner en promedio 5,000 pesos. Y con este monto ahora tengo un monto proyectado de 18.33 millones. Te puedes dar cuenta que hay tres variables que tienes que considerar al momento de invertir en un PPR. La primera, tu capacidad de ahorro, en este caso fue el 10%. La segunda, el rendimiento proyectado, que dependerá del instrumento en el que está invirtiendo ese PPR. Y la tercera variable que tienes que considerar es la proyección, es decir, cuántos años de ahorro vas a tener, que dependerá de tu edad, porque ya vimos que la edad de jubilación es una constante. Por ejemplo, el máximo rendimiento proyectado para este PPR es de 12% anual, que considera que inviertes en el S&P 500 que históricamente ha dado un 8% anual, más el 4% que también históricamente ha dado el dólar. 8 más 4 nos da 12. Con este dato el monto final es de 28.16 millones. Y de la misma forma dejé de aportar a los 53 años, así que todavía tendré otros 12 años para alcanzar mi meta de los 33 millones. Por aquí te voy a dejar la cantidad correcta. Algunos agentes así te van a presentar un PPR, con las cantidades máximas, con una aportación ideal, sin considerar las comisiones, pero como decía un profesor, el Excel aguanta todo. Tú tienes que hacer tus propias consideraciones y a este le falta bastante. Contratar un PPR requiere de asesoría especializada y de una muy buena pensada. Hay muchas variables que van a influir en el resultado final y no es cualquier cosa, es tu retiro. Así que aquí vamos a empezar con las consideraciones. La primera de ellas nos conviene, es un beneficio fiscal. Aquí vemos algunos de los PPRs del mercado, la compañía que lo ofrece y el canal de distribución. Lo primordial es que la cuenta tiene que ser administrada por una institución que esté autorizada ante el SAT. Esto te va a dar acceso a tres beneficios que vienen indicados en tres artículos distintos de la ley ISR, el 93, el 151 y el 185 respectivamente. Dependiendo de lo que necesites, tu asesor tendrá que registrar tu PPR bajo uno, dos o incluso los tres artículos. El primero que vamos a ver es el 93, que aplica únicamente si te quieres retirar a los 60 años. Pero para acceder a este beneficio tendrán que haber pasado mínimo 5 años desde la contratación de dicho plan. De otro modo no tendrás el beneficio. Pero si cumples con estos dos requisitos, tendrás como beneficio que en esa edad de jubilación tanto tu capital como tus ganancias estarán libres de impuestos. Podrías, por ejemplo, contratarlo a los 54 años, te retiras a los 60 y durante todo ese tiempo tu ganancia estará libre de impuestos. Y este es justo el mejor escenario que yo encontré para este artículo. También es importante que le preguntes a tu asesor si hay penalizaciones por retiro anticipado, porque la mayoría de los PPRs la tienen y no solo vas a pagar la penalización, vas a pagar la tasa de impuesto que te corresponda acumulando tus ingresos, que será mayor a la que pagarías, por ejemplo, si esa inversión lo hubieras destinado a la compraventa de acciones, donde únicamente pagas el 10%. Realmente este artículo es bastante sencillo.
Lo realmente atractivo de los PPRs y donde sí vas a tener que hacer más números viene indicado en los siguientes dos artículos, pero para esto la edad de jubilación será de 65 años. Vamos a empezar con el artículo 151, que en la fracción 5 de la ley ISR nos habla sobre estos PPRs, y aquí vas a tener dos beneficios. El primero de ellos, durante el ahorro. Las aportaciones que hagas a tu PPR serán deducibles de impuestos. Puedes deducir hasta el 10% de tus ingresos acumulables, pero esa cantidad estará topada hasta el equivalente a 5 UMAS anualizadas. Al día de hoy esta cantidad es equivalente a poco más de 163,000 pesos. Y aquí es donde ese PPR se empieza a diseñar como un traje a la medida. Si únicamente tributas bajo el régimen de sueldos y salarios, tu ingreso acumulable es el que te pagan antes de las retenciones de ISR que te hacen cada quincena. De hecho, este ingreso es el que sirve para calcular esas retenciones. Y por otro lado, si eres independiente, tu ingreso acumulable es lo que ganas antes de hacer tus pagos provisionales de ISR. De esta primer parte vamos a sacar nuestra primera conclusión, pero para ello necesitamos desglosar el proceso. Y para ello vamos a poner tres ejemplos. El primero, para una persona que de ingresos acumulables mensuales gana 20,000 pesos. Puedes entrar a una calculadora de ISR como esta del contribuyente.com, que nos arroja las retenciones de ISR que son aproximadas, que nos harían en un año con este nivel de ingresos. Para 240,000 anuales, esta persona recibiría de ingresos netos 206,029 pesos, ya que durante todo el año te hicieron retenciones por 33,971. Si esta persona contratara un PPR aprovechando la máxima deducción que te permite el artículo 151, eso sería una aportación mensual de 2,000 pesos. Esa parte la puedes deducir de tu ingreso acumulable y tu nueva base gravable será de 216,000 pesos al año. Mi nuevo impuesto a cargo sería aproximadamente de 28,844 pesos. Tenemos una diferencia o un ahorro, como lo quieras ver, de 5,216 pesos, que vas a poder recuperar en el momento que presentes tu declaración anual, por ahí de marzo de cada año. Las aportaciones a este PPR en la mayoría de los casos ya viene precargada y tú simplemente tendrías que enviar tu declaración. Otra forma de verlo es que realmente no hiciste aportaciones a tu PPR de 24,000 pesos, sino de 18,874. También podrías verlo como un rendimiento indirecto, que en este caso sería de 21,7%, pero sin duda el mejor de los casos será cuando esta devolución de impuestos la vuelvas a reinvertir en algún otro instrumento financiero. Aquí vemos una proyección al 12%. Esta calculadora tiene ligeras diferencias con la anterior, pero como ejemplo creo que sirve. Después de 25 años de aportaciones, esta persona tendría casi 1,000,000 de pesos adicionales al rendimiento que le genere el PPR. Pero esta no es la conclusión. Vamos a hacer un siguiente ejemplo porque esa tasa de impuesto no es lineal. Dependerá de dónde se ubique tu ingreso acumulable en este tabulador de ISR. De tal forma que para una persona que gana 40,000 pesos mensuales, esos son 480,000 pesos. Y vamos a suponer que también aprovecha la máxima deducción del artículo 151 y esto representa un ahorro en impuestos de 11,290 pesos al año. Respecto a los 20,000 pesos del primer ejemplo, el ingreso aumentó un 100%, pero la parte del beneficio fiscal aumentó un 121%, y para alguien que gana 60,000 pesos mensuales significa un ahorro de 21,607 pesos. Desde el primer ejemplo de los 20,000, el ingreso se triplicó, pero el ahorro fiscal se cuadriplicó. Esto porque en el tabulador de ISR podemos ver que a partir de 510,451 pesos de ingresos acumulables, la tasa de impuesto da un brinco, pasa de 23,52 a 30%. Como primera conclusión tenemos que entre más altos sean tus ingresos, más te empieza a convenir un PPR. Las cantidades de estos ejemplos, yo lo sé, para el promedio de la población y sobre todo para la gente joven van a ser cantidades muy altas, pero también siendo objetivos, por eso lo hago, porque creo que no a todas las personas les conviene un PPR. Creo que si tu ingreso acumulable se ubica debajo de los 160,577 pesos, una mejor opción podría ser hacer aportaciones voluntarias a la Afore
o bien invertir por tu propia cuenta, ya que entre más limitados nos encontramos con el dinero, tenemos menos margen de maniobra. Y esto te lo diré nuevamente, la mayoría de los PPRs tienen penalizaciones por retiro anticipado, penalizaciones que en muchos casos yo calificaría de abusivas. Y no solo eso, también ya vimos que pierdes el beneficio fiscal. En este caso, tanto el capital como las ganancias estarán sujetas al pago de impuestos. Esto porque tú año con año estuviste aprovechando la deducción, pero no cumpliste con esa condición de los 65 años. En este caso te va a salir muy caro retirar tu dinero de forma anticipada. Por supuesto que también, y esto se lo tendrías que preguntar a tu asesor, hay PPRs que tienen bastante flexibilidad. Por ejemplo, tienen periodos de descanso, es decir, un año en el que podrías no aportar. Puedes también subir o bajar la mensualidad o la anualidad que aportas a tu PPR. Eso te lo tiene que platicar tu asesor. Que por cierto, si quieres que sea Luz la persona que colaboró conmigo en toda esta parte, en la descripción te voy a dejar sus datos para que le mandes un mensaje. La asesoría es gratuita, ningún agente o no debería de cobrarte por la asesoría. Otro punto importante, y puedes notarlo que lo dejé en esta tabla, es que las deducciones personales son adicionales a la deducción de este artículo. Es decir, que este 10% es adicional a todas las otras que tienes derecho como persona física, como pueden ser honorarios médicos, donativos, colegiaturas de tus hijos hasta la preparatoria, intereses reales de créditos hipotecarios, etcétera. Y el segundo beneficio que tiene este artículo 151 es ahora en el momento de la jubilación, que será una exención de impuestos. Aquí vas a tener dos opciones. La primera, recibir tu dinero en mensualidades. La segunda de ellas, recibirlo en una sola exhibición. Cada una tiene su propio monto libre de impuestos. Si decides retirar tu dinero en mensualidades, es aquí donde tenemos el mayor beneficio, ya que tu dinero estará libre de impuestos hasta por una cantidad equivalente a 15 UMAS diarias multiplicadas por los días de retiro. Es decir, que si tú retiras cada 30 días, eso sería 30 por 15 por la UMA diaria, lo que será un equivalente de más de 40,000 pesos mensuales. Y la UMA se actualiza cada febrero conforme a la inflación. También tendría que hacer un ejercicio de capitalización para descubrir que esos 40,000 multiplicados por 4% inflación a lo largo de 37 años son unos 170,000 pesos de mi yo de 65 años. Por otro lado, si decides retirar tu dinero en una sola exhibición, retirar todos esos millones, en este caso el beneficio será de 90 UMAS anualizadas. Es decir, que en este momento tendrías hasta 3 millones de pesos libres de impuestos. O haciendo el mismo ejercicio de capitalización serían unos 12.56 millones que mi yo de 65 años podría disfrutar libres de impuestos. Aunque puedes notar que quedarían cortos respecto a la cantidad proyectada. Y en este caso, la parte que supera ese monto exento tendrá que pagar sus impuestos. De entrada te harán una retención del 20%, pero recuerda, únicamente sobre el excedente. Sin duda, este artículo 151 de los tres es el que los mayores beneficios te ofrece y es la razón de que yo haya decidido contratar un PPR. Ya necesito bajarle a mis impuestos. Por último, tenemos el beneficio fiscal indicado en el artículo 185 también de la ley ISR. En este caso, la jubilación también es a los 65 años y el beneficio es que podrás deducir hasta 152,000 pesos de tus ingresos acumulables. Pero la gran diferencia respecto al anterior es que en este caso sí pagarás impuestos, pero lo harás al momento de la jubilación. Aquí el beneficio realmente es de cash flow y te conviene si ya topaste el primer artículo. El primer artículo lo tienes que aprovechar sí o sí. Pero si ya te pasaste del 10%, puedes pasarte a este artículo 185. Pero eso indicaría también que tu nivel de ingresos es más alto. Y justo creo que este tipo de personas es la que mejor puede aprovechar esta estrategia. Para una persona que gana 100,000 pesos mensuales, 1.2 millones al año, puede deducir hasta 120,000 pesos de su PPR por el artículo 151. Si quiere aportar más dinero, se pasa al artículo 185 y vamos a suponer que también lo topa. 152,000 pesos. En total tendría un deducible de 272,000 pesos, lo que se traduce en una devolución de impuestos de casi 90,000 pesos, que esta persona puede aprovechar para lo que quiera, puede reinvertirlos en otro instrumento. Eso sí, al momento de la jubilación pagará los impuestos, pero únicamente correspondientes por el artículo 185.
no perdió la parte exenta de impuestos del artículo 151, más bien complementó ambas. Como te puedes dar cuenta, hay que analizar caso por caso. Sería prácticamente imposible hacer un video que responda cuál es el mejor PPR para todas las personas. Primero se tiene que determinar un diagnóstico, que es lo que a mí me hicieron en la primera sesión. Antes de ofrecerte alternativas, te tienen que hacer dicho diagnóstico. Finalmente, esta es la tabla con el resumen de los artículos tanto 151 como 185 para que le puedas tomar un screenshot y también para que hagamos una pequeña pausa capitalista. Si tienes YouTube Premium, ahí iba un anuncio. Lo siguiente que tiene que hacer tu asesor después de que ya te hizo el diagnóstico es ofrecerte alternativas, en plural, mínimo 2, que puedas comparar, porque aquí es donde ya entran tanto las comisiones como penalizaciones, como el rendimiento que vas a obtener y también el riesgo que vas a asumir. Hay PPRs de renta fija, mixtos y también de renta variable. Los primeros, los de renta fija, también te pueden asegurar un rendimiento mínimo o una pensión mínima, que puede ir desde el 1% de rendimiento garantizado hasta un 4 o 5% anual. El rendimiento que vas a poder obtener es muy similar al que te va a ofrecer la Afore, y precisamente creo que ese es el tipo de perfil al que van dirigidos. Personas que quieren una proyección muy segura de cómo sería su retiro. Esto ya que estos PPRs invierten o en UDIs o en dólares. Y aquí te voy a dar un pequeño consejo. Hay muchos estudios, cientos, que han demostrado que para invertir históricamente ha convenido hacerlo en UDIs antes que en dólares, para que lo consideres. Adicionalmente, muchos de estos PPRs vienen con coberturas adicionales, que bien puedes necesitar o bien puedes no hacerlo, porque es importante saber que la parte deducible es únicamente la parte que se destina al ahorro. Las coberturas adicionales no son deducibles de impuestos. No te va a aplicar ninguno de los artículos, únicamente para la parte del ahorro, que dependiendo del PPR puede ser, por ejemplo, 80% ahorro, 20% coberturas, 50-50 o de plano 100% a ahorro. Quizás para alguien que tiene dependientes económicos, esta sí puede ser una opción bastante interesante. Y aquí si tienes algo, toca madera, porque en este canal no somos supersticiosos, pero si acaso. Hay coberturas, por ejemplo, de invalidez, que en caso de una invalidez permanente, tu PPR te pagaría la suma asegurada, que para este ejemplo es de 100 UDIs. Además, dejarías de hacer la aportación mensual a tu ahorro, pero la seguiría siendo la aseguradora, y en tu jubilación de igual forma tendrías tu dinero, este dinero proyectado. Y no solo eso, en caso de que esa invalidez repercuta en una muerte, también hay una suma asegurada que se le pagaría a tus beneficiarios. Ojalá que esa persona nunca ocupe estas coberturas, pero ya podemos darnos cuenta a qué tipo de perfil va dirigido. Personas que primero quieren protección para él, pero sobre todo quieren dejar asegurado a su o sus dependientes económicos. En mi caso, yo no tengo como tal un dependiente económico, si hago aportaciones a la casa de mis padres, pero están cubiertas por un seguro de vida que tengo contratado, y estoy muy próximo a contratar un seguro de gastos médicos mayores, que también tiene una cobertura muy parecida a esta. Así que un plan como este, en mi caso, no es la mejor opción, pero sí puedes ver la proyección de alguien de 34 años que aportó 3,000 pesos mensuales. En total, 50% ahorro, 50% coberturas. En este caso tenemos un ejemplo de un PPR invertido en UDIs con Seguros Monterrey, que tiene una comisión de 0.5% anual por concepto de administración de fondos. A sus 65 años, él habría aportado 2.21 millones de pesos y recibiría 4.57 millones. Además, todo ese tiempo tuvo las siguientes coberturas hasta por 2.32 millones de pesos. Y no bien indicado, pero hubiera tenido un ahorro fiscal que reinvertido al 4% hubiera generado unos 370,000 pesos durante toda esa aportación. Este plan que te acabo de presentar en pesos realmente viene en UDIs, así como lo que estás viendo. Un buen agente va a tener que convertir esas cantidades de UDIs a pesos. De la misma forma, la comisión tiene que venir indicada en tu simulación, o si no, que te la hagan saber y que juntos hagan la proyección sin las comisiones. De forma general, ya conocimos el proceso para ahora sí elegir la mejor opción para nosotros. Primero te tienen que hacer un diagnóstico,
que va a incluir tu capacidad de ahorro, el beneficio que vas a obtener dependiendo de cada artículo. Después te tienen que dar opciones para que tú elijas en qué instrumento quieres estar invertido. Tienes que considerar también si necesitas las coberturas y en qué proporciones, o si no las necesitas. Comisiones y penalizaciones. Será importante que leas cada documento. Además de estos PPRs que invierten en renta fija, para otro tipo de perfil también puede ser interesante un PPR mixto. Por ejemplo, alguno te podría ofrecer un rendimiento mínimo asegurado del 1%, pero estar invertido en alguna renta variable. De este modo te aseguras que nunca tendrías pérdidas, porque los terceros, los más dinámicos, los más agresivos, los de renta variable, con ellos sí puedes tener minusvalías, pero al mismo tiempo te ofrecen los rendimientos más atractivos. Y adivina qué, yo voy a elegir alguno de ellos. Aquí hay que tener en cuenta que al menos en el instrumento de inversión, este PPR se va a parecer mucho a invertir en bolsa de valores. Y hay varias consideraciones que tienes que contemplar. Por ejemplo, rendimientos pasados no te van a garantizar rendimientos futuros, o que el rendimiento no se verá como en la tabla que te van a dar. No va a ser lineal. El rendimiento va a tener altibajos, plusvalías y minusvalías. Se va a parecer más a una gráfica que a una recta. Yo consideré 3 PPRs, el de Allianz, el de Scandia y el de Actinver, que son los que voy a analizar, uno en cada video, porque ya vimos que la información es bastante. Después de eso, y si a ti te interesa que analice algún otro, y sobre todo si Luz tiene acceso a la información y me la puede compartir, yo voy a estar encantado de desmenuzarla. Pero para tener al menos una idea, sí te voy a compartir al menos este cuadro comparativo, en donde comparamos a un PPR en UDIs contra el de Allianz. Puedes ver en las comisiones y como adelanto que los primeros 18 meses del PPR de Allianz es tremendamente caro. En verdad que es demasiado caro en cuanto a comisiones, que se compensa a lo largo de muchos años por el rendimiento y por el beneficio fiscal. Como consideraciones finales, vas a poder contratar un PPR generalmente desde 1,000 pesos, aunque esto dependerá de cada administradora. Espero que hayas notado que en la tabla resumen te puse en qué casos creo que te conviene registrar el beneficio fiscal de cada artículo. Y como conclusión final, y ya con un poco de tintes personales, sigo creyendo, y eso lo voy a creer siempre, que cada persona se debe de dar esta oportunidad de descubrir hasta qué punto es capaz de administrar el dinero de su retiro. Hasta qué punto eres capaz de invertirlo por tu propia cuenta. De hecho, esto sería lo primero que yo te recomendaría. Hay opciones de inversión desde 100 pesos. Explóralas, averigua qué tan bueno o qué tan mal inversionista eres. El PPR únicamente, y eso sí de forma general, le conviene a las personas que pueden aprovechar el beneficio fiscal. Y entre más alto sea ese beneficio, mucho mejor. Ese es el atractivo realmente de este instrumento, la parte fiscal. Porque de otro modo, creo que a mí no me gusta pagar comisiones extra. Puedes saberlo o no, desde 1 año y 8 meses estoy como independiente, dejé mi último trabajo, ya no tengo Afore y para mí hacer aportaciones voluntarias no es una opción. Afortunadamente, y esto gracias a ti, pero también gracias a mí, que me he esforzado por compartirte información de calidad, de las mejores fuentes, bien digerida, este proyecto, My Primer Millón, está funcionando. Y justamente, y también gracias a Dios, ya llegué a esa parte en donde los problemas que ahora me aquejan, y tal vez voy a empezar a compartir más de este tipo de información, es cómo pagar menos impuestos. Como ya te lo había mencionado, vamos a analizar 3 PPRs y ya me estoy quedando sin voz. Yo creo que hasta aquí podemos dejar este video, que de por sí tal vez va a ser el más largo de todos los que he subido, pero creo que nada de la información presentada sale sobrando. Y si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias, te mando un abrazo, nos vemos en el siguiente, bye.